Buen día. Bueno, vamos a empezar otra clase más sobre célula. Y bueno, y acá nos vamos a enfocar ya un poquito más avanzado. Vamos a ir hacia adentro. Si vamos un poquito a lo que hablamos en la clase de célula, nos vamos a acordar que todos los seres humanos están formados para formar un ser humano necesitamos de sistemas. Estos sistemas están formados por órganos. Los órganos a su vez están formados por tejidos y esos tejidos van a estar formados por células, ¿sí? Por un conjunto de células. Y yendo un poquito más hacia atrás, vamos a ver la célula como unidad, ¿sí? Entonces, eso sería yendo desde lo más grande hacia lo más chiquito, desde el ser humano hacia adentro. Ahora, si vamos desde adentro hacia afuera, la célula como unidad después se une con otras células, ahí sí forma una comunidad y va a formar un tejido. Después el conjunto de tejidos van a formar un sistema y el conjunto de sistemas son los que forman el ser humano. Entonces, viendo el video de células nos vamos a encontrar con que tenemos todo un universo celular, les he dicho, por la cantidad de células que tiene el cuerpo del ser humano. Son millones de células. La composición que tiene esta célula es absolutamente compleja y además súper inteligente. Entonces vamos a recordar que estaba dividida en varios compartimentos dentro de las células que son funcionales. ¿Esto qué significa? Que cada uno tiene una función. Y esta célula tiene dentro de sí misma vida propia. Entonces, cada célula dentro de esa comunidad, que va a ser el tejido, se comunica con las de al lado de manera química, ¿no? Químicamente se puede comunicar con las demás células, pero la función dentro de esa célula es para sí mismo. El trabajo que hace cada una de sus organelas es para el metabolismo de su propia célula y va a hacer algún que otro trabajo también para la función que tiene dentro de esa comunidad. Entonces, yo les dije que dentro de todo lo que es la célula, que es mucho más compleja de lo que nosotros lo vamos a ver, porque recuerden que nosotros estamos haciendo estética, no medicina, entonces nos vamos a enfocar en las partes más importantes, en lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros trabajamos sobre piel. Al trabajar sobre piel, si recordamos lo anterior, tomamos conciencia que la piel es un tejido, es un órgano, ¿no? Es el órgano más grande que tiene el cuerpo, pero además está compuesto por tejidos y esos tejidos están compuestos por células. Entonces, en el trabajo que nosotros hacemos en estética, tiene que ver con el paso de algo, ¿sí? Vamos a intentar ingresar cosméticos, que serían activos, y vamos a intentar modificar la materia, que sería la célula, por medio de ese cosmético o por medio de algún equipo de electroestética que utiliza diferentes tipos de ondas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver y lo primero que encontramos de la célula de afuera hacia adentro es la membrana, que es la que la separa de todo el resto, ¿sí? Entonces la hace individual. Esa membrana les dije que se llamaba membrana plasmática y es una membrana absolutamente fina, ¿sí? Muy finita. Tan finita que no se puede ver con el microscopio óptico, solamente la pueden ver con el microscopio electrónico. La medida, que no tiene tanta importancia en nuestro trabajo, es entre 7 a 10 nanómetros, así que fíjense lo, lo finito que es esto. Esa envoltura, que yo le llamo frontera, es lo que le da la individualidad a estas células, ¿sí? Es la que la envuelve para que sea un individuo y le permite separarse de todas las otras células que está alrededor, ¿sí? No solamente de las células, sino de todo el entorno que la rodea. El entorno también es el líquido en el que está flotando. Cuando vemos la imagen de la membrana, vemos que es una membrana que envuelve toda la célula como si fuese una frontera. Les dije yo siempre la comparo con una frontera que está cargada de soldaditos que no van a permitir el ingreso de nada, ¿sí? Ni la entrada ni la salida de absolutamente nada, solamente va a poder ingresar lo que la célula requiere, lo que la célula necesita
para sus funciones o para su metabolismo dentro de sí misma. En el caso que algo quiera entrar o que quiera salir, como por ejemplo alguna molécula necesaria para la actividad de esa célula, es cómo se va a conformar o se van a ubicar estos soldaditos. Todas las membranas biológicas, o sea, todas las membranas de las células, tienen una estructura absolutamente completa y están formadas por algo que se le llama bicapa lipídica. ¿Qué significa bicapa lipídica? Que tienen dos capas de lípidos, que es eso que nosotros vemos, la cabecita con la patita y la cabecita al revés con las patitas. Eso es una bicapa. Una capa por arriba, una externa y una capa interna. La capa externa, la exterior de la célula, tiene esa cabecita con las patitas y la capa interna tiene esa cabecita al revés con las patitas también. Entonces, no solamente la célula va a tener una membrana plasmática, o una membrana en realidad, porque la célula se llama plasmática, pero las organelas e incluso el núcleo también van a tener membranas. Cada membrana, dependiendo de la organela que veamos, vamos a ver que va a tener diferentes formas o van a tener, por ahí como sucede en la mitocondria, una doble capa. Pero todas las membranas biológicas o todas las células en realidad, tanto por fuera como por dentro, tienen membranas. Esa membrana que se llama bicapa lipídica, ya les dije que significa que son dos capas de lípidos. Entonces tiene una capa de lípido superior y una capa de lípido inferior. Esas capas de lípido superior e inferior van a estar atravesadas por diferentes agrupaciones de moléculas de lípidos o grasa, de proteínas, de glúcidos o hidratos de carbono que serían azúcares. Entre las funciones que va a tener esta membrana celular, además de proteger la célula, va a ser la de permitir el transporte, ¿sí?, de diferentes productos, desde el interior de la célula hacia afuera o desde el exterior de la célula hacia adentro. También esa membrana va a permitir la comunicación de esa célula con las demás células que están afuera, ¿sí?, que están al lado flotando en ese líquido. Esa membrana es la que va a hacer la presentación de todos los patógenos que hayan sido fagocitados por esa célula. Una vez que hacen la presentación de ese patógeno que lo envolvieron en la vesícula, van a hacer un reconocimiento. Después de ser reconocidos, los van a llevar a la membrana para ser presentados a las células que van a reconocer a estos antígenos, que serían los virus o las bacterias. Estos virus o bacterias que han podido ingresar a la célula, una vez que están adentro de la célula, se pliegan a unas estructuras que son del sistema inmune. Una vez que estas estructuras inmunes las fagocitan, que son las vesículas, las llevan de vuelta a la membrana celular para presentarlas, y esto se llama presentación de antígeno. Una vez que están en la membrana celular, se va a hacer el reconocimiento de ese invasor y en este punto se va a dar una señal en cascada en la que se van a producir unos códigos de memoria, unos anticuerpos, y después van a matar a estos virus o bacterias. Acá vemos que la membrana plasmática o la membrana celular cumple una función súper importante para la supervivencia de esa célula y por consecuencia para la supervivencia del ser humano. Entonces acá vemos la importancia que tiene para la presentación, el reconocimiento y la adhesión a la célula de ese código para supervivencia. En el video vemos que le están dando unos golpecitos. Eso significa que la membrana plasmática es una membrana dinámica, ¿sí? Tiene movimiento, tiene fluidez. Y esa es una de las principales características que tiene. O sea que esta membrana no es rígida, sino que tiene diferentes movimientos para poder permitir que algo ingrese o que algo salga. O sea, va a permitir el transporte para dar el ingreso de diferentes sustancias que necesita esa célula o dar salida de diferentes componentes que la célula ya no necesita. Y ese transporte lo va a hacer con diferentes mecanismos o con diferentes maneras de ingreso y de egreso. La fluidez de esta membrana depende de
que es una bicapa lipídica. Entonces, esos lípidos que va a tener la membrana son los que van a permitir ese movimiento. Bueno, y ahora si observamos el video vamos a ver la membrana plasmática, que es esa bicapa lipídica que les digo. Vamos a ver esas pelotitas naranjas con esos dos palitos. Esas pelotitas con esos dos palitos van a formar un lípido. Y vamos a ver que están arriba y que están abajo. Eso es porque es una bicapa lipídica. Tiene dos capas de estos lípidos que se posicionan uno al lado del otro. Y fíjense que decimos que protege porque no es fácil ingresar nada por esa estructura. El ingreso o la salida de sustancias en la célula se va a dar por esas estructuras verdes que se ven ahí, que son proteínas de transporte. Si se fijan en el video, se ven unas, unas proteínas, o sea, unos canales que se están formando verde, color verde, y esas son las proteínas de transporte. Estas proteínas o canales que se están formando, que son las proteínas de transporte, se van a formar en función a las sustancias que necesite ingresar. O sea, la célula requiere de algo y según lo que va a ingresar es el tipo de proteína de transporte que se va a formar. O lo mismo sucede cuando la célula necesita sacar algo del interior. Esas cabecitas que vemos ahí van a ser hidrofílicas. ¿Qué significa hidrofílicas? Que son afín al agua, o sea que pueden estar en contacto con el agua. Por eso las vemos hacia afuera. Porque afuera de la célula tenemos un espacio, que es una palabra que tenganla muy en cuenta porque lo van a ver mucho en drenaje linfático. Entonces, esas cabecitas están hacia afuera, son afín al agua, porque la célula está en un espacio que se llama espacio intercelular. Es el agua que se encuentra entre cada célula. Y las otras cabecitas que están hacia adentro de la célula, donde también vamos a encontrar agua. Por eso, esas cabecitas son hidrofílicas. Eso significa que son afín al agua, tanto del agua que está en contacto a la célula hacia afuera, como el agua que está dentro de la célula en el citoplasma. Esa agua que se llama citosol, que no es agua del todo, les dije que es más bien geloso. Y las patitas, esas que vemos ahí, que tiene debajo de la cabecita, van a ser hidrofóbicas. Eso quiere decir que repelen el agua. Por eso están dirigidas hacia adentro y no tienen contacto con el agua, ni con el agua que se encuentra afuera, ni con el agua que se encuentra dentro de la célula. Por eso esas patitas de las dos capas se van a dirigir siempre hacia el centro de esta bicapa lipídica. Y vamos a tener diferentes tipos de canales, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de proteínas o canales de proteínas que se van a formar para que lo que quiere ingresar a la célula pueda atravesar esa membrana celular. Vamos a tener unos canales de proteínas que van a atravesar toda la membrana, que son proteínas integrales, así se llaman, y vamos a tener otras que van a estar en los extremos, ¿sí?, de la célula, que van a ser las proteínas periféricas de membrana. Bueno, esas cabecitas con las patitas que yo les dije que eran hidrofílicas e hidrofóbicas se llaman fosfolípidos. Ese es el nombre que se le da. O sea que la membrana plasmática es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, ¿sí? Que las cabecitas les dije que eran hidrofílicas y las patitas son hidrofóbicas. Estos fosfolípidos se disponen en dos cadenas, por eso hacen a la membrana en dos capas. Las cabezas de la cadena externa van a estar dirigidas hacia el exterior de la célula y las cabezas de la cadena fosfolípida interna de la membrana van a estar dirigidas hacia el interior de la célula. Tanto en el exterior de la célula como en el interior de la célula hay agua, por eso las cabecitas, al ser hidrofílicas, o sea que son afín al agua, van a tener esa disposición. Y las colitas de los fosfolípidos van a estar tanto en la cadena externa como en la cadena interna y van a estar dirigidas siempre hacia el centro de la membrana porque son hidrofóbicas.
que significaba que repelen el agua y no pueden estar en contacto con el agua. Entonces, repito, la membrana plasmática es una membrana, es una bicapa lipídica. Eso significa que tiene dos capas de lípidos. Los lípidos son esas patitas con esa cabecita. La vemos en dos, eso significa que es bicapa lipídica. Y esas cabecitas con esas patitas se llaman fosfolípidos. Las cabecitas dan hacia el agua porque son hidrofílicas y las patitas dan hacia adentro porque son hidrofóbicas. Hidrofílicas pueden estar en contacto con el agua, hidrofóbicas no pueden estar en contacto con el agua. También les expliqué que todas las células biológicas van a tener membranas. Va a estar la membrana que rodea la célula en el exterior o las que se encuentran dentro de la célula en las estructuras que son las organelas, también van a tener membranas. Tanto la membrana de la célula como las membranas de las organelas, incluso del núcleo, son bicapas lipídicas. Siempre van a ser bicapas lipídicas. Van a tener siempre una capa interna y una capa externa. Y que estaban atravesadas por agrupaciones de moléculas de lípidos o grasas, o por proteínas, o por glúcidos o hidratos de carbono, que son los azúcares. Entonces, la membrana plasmática, les repito, es semipermeable. Eso significa que no es permeable, sino que deja ingresar algunas cosas y otras no. Y va a servir para proteger a la célula y a todo lo que se encuentre dentro de la célula. Va a servir para transportar sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. También va a servir para reconocer otras células o moléculas que se encuentren en el exterior de la célula. Por lo tanto, es la que sirve para el ingreso en nuestro trabajo de los activos en los cosméticos y va a servir también en todo lo que es electroestética. También es donde se ve, por ejemplo, la compatibilidad en un trasplante de órganos y en las transfusiones de sangre. Esto para tenerlo en cuenta. Los fosfolípidos van a estar en toda la membrana plasmática, que son esas cabecitas con esas patitas. Las proteínas van a estar metiditas entre los fosfolípidos y esas proteínas van a atravesar toda la membrana, o también vamos a encontrar algunas proteínas en la periferia exterior o en la periferia interior de la membrana. Y los carbohidratos van a estar solo en el exterior de la membrana y el colesterol va a estar pegadito a los fosfolípidos. Ahora vamos a ver todas esas agrupaciones moleculares de lípidos, de proteínas y de glúcidos que se forman en la membrana celular para el ingreso de lo que sea que tiene que ingresar. Y el primero que vamos a ver son los lípidos. Los lípidos va a ser el componente más abundante que tiene la membrana plasmática. Los lípidos siempre van a ser de carácter anfipático, o sea que van a tener una cabecita hidrofílica, que es lo que estuvimos hablando hasta recién, y una cola hidrofóbica. Y hay tres tipos principales que integran estos lípidos. Tenemos los fosfolípidos, que son los que ya hablamos, que es la variedad que más predomina en la membrana. Tenemos los glucolípidos y vamos a tener el colesterol. Estos son los canales que tenemos para que se ingrese dentro de la célula. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque son lo que nosotros vamos a utilizar para el ingreso de activos o de aparatología en estética. Entonces ahora vamos a ver uno por uno de estos lípidos. ¿Cuáles serían? El primero, que es el que estuvimos hablando hasta recién todo el tiempo, son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, les vuelvo a reiterar, son esas cabecitas que veíamos en el video. No les vuelvo a reiterar, eso ya lo tienen en claro, si no, vuelvan para atrás y lo vuelven a entender. El primer lípido que hay en la membrana plasmática son los fosfolípidos. Pero sí les voy a explicar cómo se conforma ese fosfolípido. Los fosfolípidos van a estar formados por una molécula de glicerol. Fíjense que hay palabras que les van a sonar que están en las cremas. Y van a tener unido dos ácidos grasos. Uno insaturado, por lo general va a ser uno insaturado, y un grupo fosfato con una molécula de colina. Estos dos últimos son muy polares y eso es lo que le da un compuesto anfipático, ¿sí? Con una cabeza polar, que es hidrosoluble, y una cola apolar,
que es hidrófoba. Estos son los fosfolípidos. Este juego de palabras casi que se lo tienen que aprender de memoria. O sea, para entender o recurrir al video cada vez que ustedes no entiendan una explicación de, cosmética o cosmocéutica, que es lo que más se está utilizando, cosmecéutica, en cuanto a activos y al funcionamiento que tiene ese activo para el ingreso de la membrana plasmática. Y bueno, y estos fosfolípidos, o sea, esa cabecita con esas patitas, yo les dije que hacen diferentes movimientos, ¿sí? Los fosfolípidos que forman la membrana van a poder hacer una serie de movimientos para formar estos canales y que pueda ingresar algún soluto, alguna molécula, algo que venga de afuera o sacar lo que sale de adentro. Los movimientos son rotación, o sea que se pueden rotar en el mismo lugar y van a poder girar sobre su propio eje. Ese es el movimiento de rotación que hace. Van a tener movimientos de flexión, que la van a producir las colitas de esos fosfolípidos. Van a tener movimientos de difusión lateral. Esto quiere decir que se pueden mover hacia un lado o pueden migrar hacia otros puntos de la membrana plasmática. Y otro movimiento que pueden hacer es el de flip-flop. Esto significa que un fosfolípido de una capa puede pasar hacia la otra capa o hacia la otra bicapa lipídica. Se pueden intercalar. Otro, si hablamos de los fosfolípidos, el otro componente les dije que eran los glucolípidos. Entonces, el glucolípido es el fosfolípido, pero van a tener un agregado. Van a tener agregado a ellos un grupo carbono. Los glucolípidos son los componentes del tejido nervioso, entonces cuando hay deficiencias en estos glucolípidos o en las funciones de esas membranas es cuando se presentan algunas patologías dentro del sistema nervioso. Entonces, los glucolípidos son los fosfolípidos con un agregado de un grupo carbono. La falta de este glucolípido es lo que lleva a patologías del sistema nervioso. El otro lípido que les dije que teníamos era el colesterol. Ese es el que vamos a ver ahora, que era otro componente de la membrana. Y este colesterol va a cumplir una función súper importante en la membrana. Estos colesteroles van a ayudar en todo lo que tiene que ver con los efectos de temperatura que se van a dar en esa fluidez que tiene o que debe tener la membrana. Entonces, en la membrana hay cambios de temperatura o en la célula y afuera de la célula. Entonces, el colesterol es el que va a ayudar a mediar en esos efectos que producen las temperaturas en las membranas y que van a modificar la fluidez. Entonces, cuando hay una baja temperatura, el colesterol que se coloca ahí entre las patitas del fosfolípido, ahí es donde se van a colocar, es el que hace que se pueda aumentar la fluidez de la membrana y va a evitar que los fosfolípidos se compacten cuando tengan esta baja temperatura. También van a trabajar cuando hay alta temperatura. El colesterol que se coloca ahí entre esas patitas del fosfolípido se va a adherir y le va a dar una rigidez a las patitas, entonces va a disminuir la fluidez de la membrana para modificar lo que está sucediendo con la alta temperatura. Todos estos comportamientos que yo le hablé ahora, de los movimientos y de flip-flop, de rotación, que gira sobre su propio eje, lo que hace el colesterol y todo lo que hacen los movimientos que les dije del fosfolípido, es lo que hacen que la membrana tenga una permeabilidad. Y a eso se le llama que tiene permeabilidad selectiva. Entonces, si recordamos que la membrana plasmática es el límite entre el interior de la célula y el exterior, que es el espacio extracelular y que es semipermeable. O sea que deja ingresar algunas cosas y dependiendo de lo que quiere ingresar, es el trabajo, los canales que va a formar para que se dé ese ingreso o ese egreso para dentro de la célula o hacia afuera de la célula. Perdón porque lo tengo a mi perro toreando. Entonces, estos tres, fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, son los componentes de la bicapa que forman la membrana, que eran los lípidos que yo le había dicho. Ahora, el otro componente que encontramos son las proteínas.
Yo ya les había dicho que también tenía proteínas además de los lípidos. Entonces ahora vamos a hablar sobre las proteínas que vamos a encontrar en la membrana plasmática, que en la explicación que yo les di de células, si recuerdan, lo que mayor producción hace la célula es de proteínas, porque las necesita para las membranas. La mayoría de las funciones de las membranas van a estar desempeñadas por las proteínas. Estas proteínas van a actuar principalmente como intercambio de partículas entre el interior y el exterior celular, como por ejemplo receptores de hormonas, neurotransmisores, van a ser transportadores de sustancias hacia el interior o exterior celular, van a ser enzimas específicas en los distintos procesos metabólicos de las células, van a ser eslabones de las estructuras que van a ir conectando la membrana al citoesqueleto que está dentro del citoplasma o a la matriz extracelular, porque la matriz extracelular, que es otra palabra que la van a escuchar mucho cuando veamos drenaje linfático, es lo que se encuentra fuera de la célula. La matriz extracelular es todo lo que se encuentra flotando entre las células o fuera de la célula en el conjunto de células. Es esa agua o ese gel en el que se encuentran flotando las células. Eso es el matriz celular. Entonces, estas proteínas también van a formar esos eslabones en las estructuras que están conectadas a la membrana, de la membrana al citoplasma o a la matriz extracelular, fuera de la célula, a otras células que estén al lado. Y las proteínas van a ser el segundo componente principal de estas membranas. Ya hablamos de los lípidos, que eran los primeros, y ahora tenemos las proteínas. Estas proteínas son los que se van a formar o que va a utilizar las células para formar diferentes transportes de el material que tiene que ingresar a la célula o del material que tiene que salir de la célula. Eso es importante que entiendamos que vamos a hablar de la proteína que se forma, que a partir de la proteína que se forma es el tipo de transporte que se va a dar. Entonces, ahora vamos a la proteína. La proteína que se puede formar en las membranas plasmáticas son dos tipos de proteínas. Están las integrales, que son las que van a atravesar toda la membrana plasmática, y las otras son las proteínas periféricas, que son las que no se extienden por toda la membrana plasmática, sino que van a estar unidas a las superficies, ya sean internas o externas, de la membrana y que se van a separar fácil de esta membrana. En cambio, las integrales están como adheridas, están metiditas entre los fosfolípidos y van a pasar desde adentro hacia afuera. Dentro de las proteínas integrales vamos a tener dos tipos de proteínas. Tenemos las proteínas canal y la otra va a ser la proteína transportadora. La proteína canal va a actuar como si fuese un poro, ¿sí? Son las que van a cruzar la membrana plasmática y van a aparecer a ambos lados de la capa de fosfolípidos y van a formar un canal por donde van a pasar moléculas que no pueden atravesar los fosfolípidos por sí mismas, ¿sí? Como es, por ejemplo, la molécula de agua, que el traspaso de esa molécula de agua se llama aquaporina, o sea, la proteína que la hace ingresar, que la ayuda a ingresar al agua, se llama aquaporina. Estas aquaporinas son las que transportan agua y pasan a través de la membrana plasmática y se lo llama ósmosis. Ósmosis siempre se va a dar cada vez que se tenga que ingresar un solvente. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos uno de estos canales y que ingresan de manera fácil, siempre se va a dar a favor del gradiente de concentración. Esto ténganlo en cuenta porque es algo que ahora les voy a explicar más abajo. Estas proteínas que son integrales, estos canales que son integrales, lo van a hacer siempre a favor del gradiente de concentración. Y la ósmosis también se va a dar a favor del gradiente de concentración. En cambio, las moléculas que son demasiado grandes y no pueden pasar por una proteína integral que es canal, van a utilizar una proteína transportadora. Esas proteínas transportadoras lo que van a hacer es cambiar de forma para poder darle paso a determinados productos, como por ejemplo una molécula de glucosa. Esa proteína transportadora, al estar en contacto con la molécula de glucosa, va a cambiar su conformación para que esa molécula pueda ingresar dentro de la célula. Estas pueden llegar a requerir de energía porque están ingresando productos en contra del gradiente de concentración. Esto es algo que ya lo van a entender. Bueno, entonces hasta acá hablamos sobre las proteínas que vamos a encontrar.
Recuerden que teníamos fosfolípidos, o sea, lípidos, teníamos proteínas y teníamos carbohidratos. Entonces ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos van a formar el glucocálix, que va a estar formado por glucolípidos y por glucoproteínas. El glucocálix va a estar en el exterior de la membrana y esto va a servir para que la célula sepa qué es lo que hay fuera de la membrana de la célula, qué es lo que hay en el exterior de la célula. Es como si fuese un receptor que capta qué es lo que hay en el exterior de la célula. Entonces, son los que perciben lo que hay fuera de la célula, como por ejemplo, pueden percibir que hay cerca alguna célula hermana o que hay alguna célula que son compatibles con ella, pero también pueden detectar si hay un virus o si hay alguna bacteria y reconocer si también hay anticuerpos o si hay hormonas o si hay enzimas. Entonces, en realidad son como receptores que van viendo qué es lo que hay afuera y son los que le van dando la información a esta membrana para actuar de una manera o de otra, ¿sí? Si necesita ingresarlo, si necesita matarlo, si necesita algún reconocimiento, si necesita algún anticuerpo, si necesita hormona ingresarla, si necesita enzima ingresarla. Entonces es una especie de antena, ¿no? Que va viendo y que va avisando qué es lo que hay o que va actuando según lo que encuentra. Entonces, a partir de estas proteínas, de la formación de estas proteínas o utilizando estas proteínas es como se van a dar los tipos de transporte a través de la membrana plasmática. O sea, nosotros vamos a tener dos tipos de transporte a través de la membrana plasmática. Vamos a tener un transporte que va a ser pasivo y vamos a tener un transporte que va a ser activo. Cada uno de estos transportes al mismo tiempo se van a subdividir adentro. La diferencia que hay entre el transporte pasivo y el transporte activo es que el transporte pasivo no necesita energía para ingresar o para sacar algo de la célula. Y en el transporte activo necesitamos sí o sí de energía y la energía que se utiliza va a ser el ATP. Recuerden que nosotros hablamos sobre el ATP cuando vimos mitocondria. Y ese ATP se forma en la mitocondria. Ahora, importante es saber por qué el transporte pasivo no requiere de energía. Y esto se da porque el transporte pasivo siempre va a ir a favor del gradiente de concentración. Fíjense que acá otra vez se nombra esta palabra. A diferencia del transporte activo, que sí necesita de energía porque va en contra del gradiente de concentración. ¿Por qué se dan este tipo de transporte? Todo el tiempo la célula está buscando tener un equilibrio. Entonces, ahora vamos a ver eso que tanto les nombré, que es el gradiente de concentración. Entonces, vamos a ver que tanto dentro de la célula como fuera de la célula, la concentración que hay de sustancias, la concentración que siempre va a haber de sustancias, tanto dentro como fuera, va a ser diferente, ¿sí? En el espacio extracelular y en el citoplasma va a haber diferencia en la concentración de sustancias que tienen. Entonces, eso no es estático. Siempre van a tener tendencia al desorden. Va a haber más acá o más allá, o menos en esta parte, o puede haber muchas sustancias sueltas en el líquido extracelular y menos en el citoplasma, o al revés, puede haber muchas sustancias sueltas en el citoplasma y menor en el espacio extracelular. Entonces, siempre va a haber un lugar con mayor concentración y un lugar con menor concentración de sustancias. Entonces, la célula trata de equilibrar esto pasando de un lugar a otro por medio de la membrana plasmática. Ahí es cuando decimos que va a favor del gradiente de concentración. Es porque la sustancia tiene que pasar del espacio de mayor concentración al espacio de menor concentración. Y esto lo puede hacer el transporte pasivo sin la necesidad de energía. ¿Por qué? Porque es más fácil mandar o meter sustancias desde un lugar donde hay mayor espacio para estas sustancias o estos solutos que están sueltos, ¿sí? Ahora cuando decimos que va en contra del gradiente de concentración es porque tenemos que llevar sustancias de un espacio donde hay pocas sustancias o poco espacio
y meterlas donde ya hay muchísimas sustancias y poco espacio. Entonces, se requiere de un gasto energético para poder meterlo y por eso es que a ese transporte lo tiene que hacer el transporte activo. Les vuelvo a explicar o les explico con un ejemplo. Cuando nosotros tenemos el balón de cerveza, esto se lo expliqué en una de las clases, y nosotros abrimos la canilla, la cerveza fluye y sale hacia afuera. ¿Por qué? Dentro del balón hay líquido y afuera hay aire. Entonces, la mayor concentración de agua está dentro del balón de cerveza. Cuando vos abrís la canilla, el agua puede fluir. Eso significa que va a favor el gradiente de concentración, porque las moléculas de agua están adentro, que son las más pesadas, y afuera hay aire. Si nosotros hiciéramos lo contrario, no podríamos ingresar agua dentro del balón de cerveza porque afuera es donde mayor concentración habría, entonces iría en contra del gradiente de concentración. O si es el balón, lo tiramos dentro de una pileta y abrimos la canilla, la cerveza no va a salir, porque en la pileta hay mayor concentración de agua que dentro del balón de cerveza, entonces iría en contra del gradiente de concentración. Cuando nosotros abrimos el balón de cerveza, abrimos la canilla y la cerveza fluye hacia afuera porque afuera hay aire, ahí estaría yendo a favor del gradiente de concentración. En cambio, si abrimos la canilla dentro de una pileta, estaría yendo en contra del gradiente de concentración, porque hay mayor cantidad de agua afuera que adentro. Este es un ejemplo para que entiendan el proceso que hace la célula al querer ingresar moléculas. Entonces, dentro del transporte pasivo vamos a tener dos tipos de transporte. Vamos a tener uno que es el transporte por difusión simple y el otro que es el transporte por difusión facilitada. El transporte simple o por difusión simple, que es un transporte pasivo, siempre se va a dar a través de los fosfolípidos, de esas cabecitas con esas patitas. Es donde las moléculas, como por ejemplo el oxígeno, pueden atravesar la membrana libremente sin necesidad de alguna proteína que la ayude, proteínas de las que hablamos antes que se formaban, que eran las integrales y demás. Entonces, puede ingresar sin necesidad de alguna proteína que la ayude y se dice que esto se da por difusión o que ingresa por difusión simple, ¿sí? Porque ingresa sin ningún problema y no requiere de nada que le ayude a ingresar. Y el transporte pasivo facilitado es cuando es una proteína la que ayuda o facilita la entrada a moléculas que no pueden ingresar o atravesar los fosfolípidos. Los dos tipos de transporte, tanto el simple como el facilitado, siempre van a ir a favor del gradiente de concentración. Por eso es pasivo, porque no requiere de energía. Por ejemplo, la molécula de oxígeno va a poder entrar libremente a través de los fosfolípidos sin ningún problema porque va a ir, a favor del gradiente de concentración, ya que fuera de la célula, en el líquido extracelular, va a haber siempre mayor concentración de oxígeno que en el citoplasma. Una vez que la célula entró el oxígeno y hace su proceso metabólico, utilizando ese oxígeno que ingresó, va a generar desechos como el dióxido de carbono. La concentración de ese dióxido de carbono siempre va a ser mayor en el citoplasma dentro de la célula que afuera. Por lo tanto, cuando la célula saca el dióxido de carbono hacia afuera, lo va a hacer a favor del gradiente de concentración, por lo que puede atravesar a los fosfolípidos sin ningún problema. A eso es a lo que nosotros llamamos difusión simple. Otras moléculas, al igual que el oxígeno, que pueden ingresar a través de la membrana por difusión simple son etanol, urea, hormonas esteroideas. Y la difusión simple siempre se va a dar cada vez que la célula requiere el movimiento de solutos. Si lo que tiene que mover es líquido, lo va a hacer a través de osmosis, que también va a ir a favor del gradiente de concentración y no necesita energía. Ahora, las moléculas de agua no son compatibles con los fosfolípidos, entonces requieren otra forma de ingreso a través de la membrana. Entonces para poder ingresar utiliza una proteína canal que le va a facilitar la entrada al interior de la célula. Y teníamos otras proteínas que son las proteínas transportadoras que no necesitan un gasto energético, por lo que, por ejemplo, una molécula de glucosa que es más grande
no puede atravesar los fosfolípidos, perdón, entonces se utiliza una proteína transportadora. Esa molécula, o sea, una proteína que la ayude a ingresar. Esta molécula de glucosa se pega, se adhiere, se agarra a la proteína transportadora y al adherirse cambia su configuración, entonces la hace ingresar a la célula sin ningún problema. O sea, la hace ingresar a esta molécula de glucosa dentro de la célula sin ningún problema. Es importante saber que la concentración de glucosa siempre es mayor en el líquido extracelular que en el citoplasma. Entonces va a ir a favor del gradiente de concentración y no requiere de energía. Y el otro transporte que teníamos era el transporte activo. Hasta acá vimos el transporte pasivo que no requiere de energía y que siempre va a favor del gradiente de concentración. Ahora tenemos el transporte activo. El transporte activo se da cuando la célula necesita mover sustancias a través de la membrana en contra del gradiente de concentración. O sea que tiene que pasar de un espacio de baja concentración a un espacio de mayor concentración. Entonces, para eso va a necesitar un transporte que requiere o que consume ATP, consume energía. Las proteínas que van a ser de transporte se van a llamar bombas. Se las llaman bombas, que son las ATPasas. Esta energía va a ser obtenida por una hidrólisis de un compuesto fosforado de alta energía, como por ejemplo el adenosín trifosfato, que es el ATP. En esta hidrólisis, el ATP pierde un fósforo, que ya lo vamos a ver cuando veamos el videíto de la bomba sodio-potasio, y se va a transformar en adenosín difosfato, que sería el ADP. Las proteínas que se van a hacer de transporte se van a llamar bombas y van a utilizar ATPasas. ¿Por qué va a utilizar ATPasas? Porque tiene que consumir o hidrolizar ATP. ATP es lo que traen de la mitocondria, es la energía que viene de la mitocondria y ese ATP contiene siempre tres fosfatos. Lo que hace al hidrolizar es que saca uno, entonces lo convierte en ADP, quedándole solamente dos fosfatos. Esa es la hidrolización que hace en el momento de utilizar estas bombas y hacer el transporte de estas sustancias que tiene que ingresar o que tiene que sacar en contra del gradiente de concentración. Siempre que nosotros escuchemos ATPasa se refiere a la enzima que hace esa hidrólisis. Entonces, cada vez que escuchen ATPasa se refiere a eso, a las enzimas o que contiene una enzima que va a hacer esa hidrolización. Estas bombas ATPasas pueden recorrer la membrana lipídica y van a hacer un transporte activo primario. Vamos a tener primarios y secundarios. Pero la ATPasa, las bombas, van a hacer un transporte activo primario. Pero además vamos a ver que vamos a tener un transporte activo secundario que se va a dar a partir de la energía que utilizan estas bombas transportadoras. O sea que se van a dar después del trabajo que hacen las bombas, aprovechando esa misma energía que utilizó la bomba, que queda ahí en el ambiente. Lo hacen casi al unísono, ¿no? Trabaja la bomba y a consecuencia el otro transporte activo puede ingresar algún otro producto utilizando la energía que quedó o utilizando lo que soltó por medio de la energía. Y les dije que había más subunidades dentro de cada transporte. Entonces, dentro del transporte activo vamos a tener también symport y antiport. Symport va a ser cuando dos moléculas pasan por la membrana lipídica en la misma dirección, o sea que ambas moléculas se dirigen al mismo tiempo, al mismo sitio. Y antiport es cuando una molécula va hacia un lado y la otra molécula va hacia el lado contrario. Estos son los dos transporte activo que vamos a tener en la membrana plasmática. Para explicarle o para darles un ejemplo sobre bomba, nosotros en el cuerpo tenemos algo que se llama bomba sodio-potasio. Ustedes lo van a ver un poco, lo van a entender un poco más cuando veamos la parte de electroestética, porque se utiliza mucho esta bomba sodio-potasio. O es algo que por ahí lo vamos a nombrar.
Esta bomba sodio-potasio se da a partir de un transporte activo primario con una proteína bomba, que se va a activar con una molécula de ATP, que es la energía, y acá vamos a requerir de energía porque vamos a ir en contra del gradiente de concentración. Acá vamos a ver cómo esta bomba es capaz de ingresar algo hacia una dirección y también sacar hacia otra dirección. Acá en la bomba sodio-potasio vemos que las moléculas se empiezan a desplazar y se requiere de ATP. Ahí vemos que en una de las caras de esta bomba ingresan 3 moléculas que son de sodio que van a salir hacia afuera de la célula. Cuando eso sucede, el ATP que tenía 3 fosfatos deja uno pegado a la bomba y al desprenderse de ese fosfato por hidrólisis o por gasto energético pasa a ser ADP. Entonces suelta al espacio extracelular las 3 moléculas de sodio y ahí se suelta el fósforo que había quedado pegadito a la bomba y de esta forma van a entrar 2 moléculas de potasio por la otra cara de la misma bomba. Entonces, en la bomba sodio-potasio, la célula libera hacia afuera 3 moléculas de sodio e ingresa 2 moléculas de potasio dentro de la célula. Y ahora vamos a ver, para que entiendan, el transporte secundario que era SYNPOR y ANTIPOR. Acá vamos a ver que el SYNPOR, que era cuando 2 moléculas ingresan al mismo tiempo al mismo lugar o hacia la misma dirección. Acá, por ejemplo, están ingresando glucosa y sodio. Y a esto se le llama transporte secundario porque el sodio salió por la bomba sodio-potasio en contra del gradiente de concentración utilizando ATP. Entonces acá sería un transporte activo secundario, o sea que no consumió directamente el ATP, sino que se benefició del consumo previo de ATP que tuvo la bomba y aprovecha la concentración que se generó de sodio al soltar sodio al exterior y una vez que ingresa ese sodio adentro de la célula por medio de este transporte secundario SYNPOR, se vuelve a repetir el ingreso del sodio a la bomba sodio-potasio y empieza nuevamente el ciclo. Y acá vamos a ver que lo mismo sucede en el ANTIPOR, que van a aprovechar la energía que utilizó la bomba sodio-potasio para que se pueda dar el ANTIPOR, que una molécula ingrese y la otra salga al mismo tiempo. También aprovechando el gradiente de concentración que se va dando con la bomba sodio-potasio. Entonces, la diferencia entre el transporte activo primario y el secundario es que el primero requiere de energía, utiliza ATP para el consumo como la bomba sodio-potasio y el secundario aprovecha el gradiente de concentración de moléculas que se movilizaron previamente en un proceso de transporte primario activo, como lo hace el sodio junto con la glucosa cuando ingresa en el transporte secundario. Ahora, ¿qué pasa cuando las moléculas son muy grandes o qué pasa con bacterias que pueden ser detectadas afuera y que van desde afuera hacia adentro de la célula o desde adentro hacia afuera de la célula? En este caso, la célula lo va a hacer por medio de algo que se llama endocitosis. Para esto ustedes ya lo vieron cuando vimos exocitosis y endocitosis, cuando vimos el transporte que hacían las vesículas hacia la membrana plasmática cuando sacaban contenido hacia afuera o cuando metían algo dentro de las células por medio de las vesículas. Entonces, la endocitosis va a utilizar vesículas y vacuolas y en la endocitosis la célula puede ingresar, por ejemplo, bacterias que reconocieron afuera, las puede ingresar o virus o células y restos de células que han muerto. Cuando ingresa estos sólidos se llama fagocitosis. Es como que la célula se las come. La fagocita para hacer algún proceso en el interior con algo que se llaman fagosomas. Y si lo que quiere ingresar por endocitosis es líquido, se llama pinocitosis. O sea, si lo que ingresa es sólido, adentro tiene unos fagosomas que van a comer o destruir eso que está en el interior y si es un virus que tiene que hacer códigos de reconocimiento y demás. Y si lo que ingresa por endocitosis es líquido, se llama pinocitosis. Y vamos a ver que en la endocitosis también se van a dar con
receptores específicos de membrana, ¿sí? Que necesitan ingresar algún receptor de membrana para lo que requiera la célula. Ahora vamos a ver qué sucede durante la endocitosis. Si miramos la imagen, vamos a ver unos pliegues que se hacen en la membrana plasmática. Esos pliegues los forma la membrana como si estuviese caminando para encerrar lo que quiere agarrar. Esas patitas o esos pliegues que forma la membrana se llaman pseudópodos. Pseudópodos significa falsos pies. Esas patitas atrapan el contenido que hay afuera, lo fusionan con la membrana, digieren lo que tomaron y después vienen de adentro los lisosomas, que son los de digestión, y lo van a degradar. Acá sería una fagocitación, ¿sí? Una endocitosis por fagocitación. Y en la pinocitosis, que se da dentro también de la endocitosis, van a ser unas pequeñas invaginaciones de la membrana, así se llama, la membrana se invagina. Acá vemos que no hay prolongaciones ni hay pseudópodos, sino que se hace como una invaginación o abraza lo que tiene que ingresar, que sería líquido, y en esa invaginación o alrededor de esa invaginación va a haber unas proteínas llamadas clatrinas, y esto es lo que va a ayudar a ingresar ese líquido que tiene que ingresar la célula. Y la otra, que es la exocitosis, que es cuando tienen que sacar algo desde adentro de la célula hacia afuera, son vesículas que van a traer algún producto de desecho o alguna parte que ya no sirven de la célula, se va a fusionar con la membrana plasmática para volcar el contenido hacia afuera y de esta forma van a secretar todo lo que necesita. Bueno, fíjense que la membrana tiene un montón de funciones súper importantes, por eso yo les dije en el video de célula que para mí es como que es el cerebro de esa célula. Toman la información del ADN, pero el cerebro es la membrana, porque fíjense la cantidad de procesos que hace. La célula todo el tiempo está formando proteínas, precisamente porque las requiere en las membranas. Y además la membrana plasmática es la que forma diferentes tipos de proteínas y a partir de estas proteínas, que son las integrales y las periféricas y demás, es como va a ser el tipo de transporte. Lo que ingresa hacia adentro o lo que saca hacia afuera tiene que ir, todo depende de si va a favor del gradiente de concentración o en contra del gradiente de concentración. Entonces, si va a favor no requiere de energía, si va en contra requiere de energía. Para eso, si requiere energía, tenemos las bombas, como es la bomba sodio-potasio, o tenemos el transporte secundario que era sin por y antiport. Pero bueno, vayan despacito, repitan el video varias veces. Fíjense que yo repito muchas veces algunas cosas para que las puedan entender, pero bueno, creo que si lo ven varias veces, si lo repiten varias veces, lo van a poder asimilar y asociar y entender. Les mando un beso.